El Señor nos viene hablando acerca de caminar en su voluntad, una serie que empecé a compartirles hace unos domingos atrás. 2 mensajes vimos, si no lo escucharon o si lo quieren volver a escuchar, están en el canal de YouTube, ¿sí? Acerca de la voluntad de Dios. Y una de las cosas que vimos, que fue en el primer mensaje, es que muchas veces vemos que muchos hijos de Dios, muchos cristianos, no caminan en la voluntad de Dios, y el primer motivo es porque no la conocen, ¿sí? Decíamos que la voluntad de Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona, vivir en el centro de la voluntad de Dios, porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si vos caminás en la voluntad de Dios en las diferentes áreas de tu vida, todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto va a estar llegando a tu vida. Amén. ¿Sí? El tema es que muchas veces no conocemos cuál es la voluntad de Dios, entonces no podemos caminar en algo que desconocemos. No podemos caminar un camino que no conocemos. Y quiero decirte que la voluntad de Dios tiene 2 aspectos. ¿Sí? Si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que saber que hay 2 aspectos. El primer aspecto que podemos mencionar de la voluntad de Dios es que es general. Decir conmigo, la voluntad de Dios tiene un aspecto que es general. Quiere decir que es para todos igual. Para todos los cristianos lo mismo, ¿sí? Para todas las personas lo mismo. Que a todas las personas les vaya bien es la voluntad general de Dios, ¿sí? Que todos se salven y que nadie se pierda es la voluntad de Dios para todo el mundo, ¿sí? No hay distinción. Que cada persona se vaya pareciendo cada vez más a Jesucristo es la voluntad de Dios para todo el mundo, ¿sí? Que cada persona con sus acciones bendiga a las personas que están en la tierra es la voluntad de Dios para todo el mundo. Que cada persona con sus acciones, su manera de vivir la vida, dé gloria a Dios, es algo que Dios quiere para todos, por igual. Amén. Esa es la voluntad general de Dios, pero podemos decir que hay una voluntad, ¿sí? Un aspecto de la voluntad de Dios que es específico, que es particular para cada persona, ¿sí? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el lugar y la fecha de nacimiento, ¿sí? De dónde venís, quiénes son tus padres, quiénes son tus abuelos, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la voluntad específica, particular de Dios para tu vida, ¿sí? ¿En qué época naciste? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar donde naciste? Todo eso tiene que ver con la voluntad específica de Dios para la vida de una persona. ¿Cuáles son tus características físicas, temperamentales? ¿Cuáles son tus habilidades? Tienen que ver con la voluntad de Dios específica para la vida de una persona, para que se desarrolle y se desenvuelva conforme a todas esas características en un determinado tiempo, en un determinado lugar, con una determinada función o propósito. Amén. Esa es la voluntad de Dios específica. Teniendo en cuenta estos 2 aspectos de la voluntad de Dios, el aspecto general y el aspecto específico, podemos decir que para conocer la voluntad de Dios nos resulta más fácil conocer la voluntad general de Dios, lo que Dios quiere para todos. Es más fácil porque está bien clarito en la Biblia, está explícito. Por ejemplo, si yo quiero saber si es la voluntad de Dios que ame a mi vecino, ya sé que sí. Amén. Si yo quiero saber si es la voluntad de Dios que yo trabaje, ya lo sé. Si es la voluntad de Dios que yo no robe, ya lo sé. ¿Sí? Si es la voluntad de Dios que yo me porte bien, ya lo sé. Si es la voluntad de Dios que yo le alabe, ya lo sé. Si es la voluntad de Dios que yo diezme, ofrende, me congregue, ya lo sé. No necesito mucho para saberlo, porque en la Biblia lo dice claro. Y eso es lo que Dios quiere para todos, ¿sí?
Así que es sencillo, pero cuando se trata de la voluntad específica de Dios para tu vida, ¿qué es lo que Dios quiere con vos? ¿Cuál es el proyecto de vida que debes tener? ¿Con quién te tenés que casar? ¿Cuál es tu pareja indicada? ¿Sí? ¿Cuál es el estudio que tenés que seguir? Me acuerdo cuando yo estaba terminando la secundaria, le pedí al Señor, ¿qué querés que haga? En mis planes estaba estudiar administración de empresas. Pero digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Me gusta la administración de empresas, pero no sé, vos tenés otra cosa. Y ahí el Señor me fue marcando otro camino. Pero estaba en mi corazón, Señor, ¿qué estudio? ¿Dónde querés que viva? ¿Vivo en el barrio de la Belgrano o vivo en el barrio de la Colón? No sé. Quiero servir al Señor, pero ¿en qué área te sirvo, Señor? Me gusta la alabanza, me gusta la enseñanza, me gusta el evangelismo, me gusta la intercesión. Bueno, ¿en qué te sirvo, Señor? ¿Sí? En todas las cosas, cualquiera de las opciones son buenas y pueden ser la voluntad de Dios. ¿Sí? Y hay momentos en la vida donde nos encontramos con esa encrucijada donde tenemos varias opciones para decidir y no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Les pasó alguna vez o me pasó a mí solo? ¿Les pasó? Algunos levantan la mano, algunos dicen amén. Me acuerdo que cuando vivíamos en Buenos Aires, ¿sí? Estábamos allá, nos empezamos a sentir incómodos en Buenos Aires. Cuando fuimos a estudiar al seminario, ya habíamos terminado de estudiar, pero teníamos armada nuestra vida allá. Y cuando me preguntaban algunos si yo tenía pensado volver a Chivilcoy, yo les decía que no, porque no estaba en mis planes. Sin embargo, nos empezamos a sentir incómodos en Buenos Aires. Y había un montón de cosas que no nos resultaban bien, ¿sí? Y decíamos, Señor, ¿nos tenemos que quedar en Buenos Aires o nos tenemos que ir? ¿Alguna vez se nos ocurrió por la cabeza decir, ¿volvemos a Chivilcoy? Ay, no. ¿Pero a dónde vamos? No sabíamos. ¿Sí? ¿Nos quedamos en Capital o nos vamos? Las dos opciones podían ser la voluntad de Dios, pero nosotros queríamos saber cuál era la correcta, qué era lo que teníamos que hacer. Tal vez a vos te ha pasado, como algunos dijeron, ¿sí? Que te encontrás en un momento así en el que tenés varias opciones para elegir, pero no sabés cuál es la voluntad de Dios. Y hay algo en tu corazón que te dice que te tenés que mover del lugar en donde estás, que tenés que hacer algo, que tenés que cambiar algo, que tenés que tomar una decisión, pero al momento de hacerlo tenés varias alternativas y decís, Señor, no me quiero equivocar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero compartirles en esta mañana, en este mensaje, esto fue la introducción nada más. Quiero compartirles algo que leí de un libro hace muchos años y me ayudó con este tema. Y en uno de los capítulos del libro se llamaba así, Luces de aterrizaje de Dios, el capítulo. Y en esta parte la autora usaba la imagen de los aviones aterrizando, ¿sí? En la noche y explicaba cómo utilizar esa comparación para ver cómo nosotros tenemos que hacer para conocer esa voluntad específica de Dios para nuestras vidas, ¿sí? La mujer decía que los pilotos cuando venían en el avión de noche, como no podían ver la pista de aterrizaje, lo que tienen, como no pueden, lo que tienen es en los laterales de la pista un montón de luces. Ustedes lo sabían esto seguro. Y dice que todas estas luces tienen que estar alineadas para que el piloto se dé cuenta que ahí, en el medio, está la pista, aunque no la vea, ve las luces y entonces es por ahí donde tiene que aterrizar el avión. Por eso el mensaje de hoy es luces de Dios para el aterrizaje.
Esta autora lo que hacía era ayudarnos a ver que así como el piloto podía descubrir cuál era la pista, aunque no la veía, ¿sí?, siguiendo las luces, ¿sí?, decía, nosotros también tenemos luces que Dios nos va poniendo para marcarnos cuál es el camino que debemos seguir hacia esa voluntad específica que Él tiene para nuestras vidas. Quiero compartirle 4 luces que nosotros tenemos que tener en cuenta para conocer la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga yo en este tiempo en particular? ¿Sí? La primera luz que nosotros tenemos que considerar para conocer la voluntad de Dios es la luz de la palabra de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos para saber si un pensamiento, si un sentimiento, si una decisión que estoy por tomar es la voluntad de Dios, tiene que ver con esto, si está de acuerdo o no con la palabra de Dios. ¿Sí? David en el Salmo 119, 105 reconoce esta importancia. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Sí? Nosotros tenemos que reconocer lo que el salmista reconocía, que la palabra de Dios es una luz que nos va a guiar en el camino hacia su perfecta voluntad. Y podríamos decir lo contrario, el que no tiene en cuenta la luz de la palabra de Dios no puede andar en su voluntad. ¿Sí? Es más, anda a oscuras, y cuando uno anda a oscuras, ya les comenté hace poco qué me pasó a mí cuando anduve a oscuras, el chiste, la broma que me hizo mi hermano. ¿Sí? Cuando uno anda a oscuras, no ve, se choca todo, se puede tropezar, se puede caer, y es lo que nos pasa cuando nosotros no consideramos la palabra de Dios para guiarnos en la vida. Y vamos andando fuera de la voluntad de Dios, y caminar fuera de la voluntad de Dios no es bueno, no es agradable y no es perfecto. Amén. Por eso David también dice en el Salmo 119, 165, la próxima dice, los que aman tu ley, o sea, la palabra de Dios, en ese momento la ley era lo que tenían de palabra de Dios, dice, los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Los que aman la palabra de Dios, ¿sí?, la aman, la escuchan, la reciben, la obedecen, ¿sí?, no los hace tropezar nada y disfrutan de gran bienestar por eso. Amén. Es por eso que esta luz es muy importante para caminar en la voluntad de Dios específica para nuestras vidas. Y hay que saber que Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que esté fuera de su palabra. Dios no nos va a mandar a hacer lo que hacía Robin Hood, ir a robarle a un rico para darle de comer a un pobre. No. Porque Dios en su palabra deja bien en claro que robar no está bien. Entonces, si alguna vez te viene el pensamiento, ¿será que tengo que quedarme con algo que no es? No es la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque es contrario a lo que la palabra de Dios dice. En ningún aspecto Dios te va a mandar a hacer algo que sea contrario a lo que enseña en su palabra. Lo primero que tenemos que hacer para conocer la voluntad específica de Dios es preguntarme, este pensamiento que estoy teniendo, esta actitud que estoy teniendo, esta decisión que estoy por tomar, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios o no? Esto es lo primero, ¿sí? Sin embargo, hay que reconocer que hay cosas que en la Biblia no están, ¿sí? En la Biblia hay principios para que nosotros podamos manejarnos de manera adecuada, pero hay cosas específicas que no están. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos con esta inquietud de vivir en Buenos Aires o mudarnos, la palabra de Dios nos decía, Matías y Laura deben irse de capital. No decía eso.
Hay cosas que en la Biblia no están. Y nosotros necesitamos saber, ¿y esto qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Sí? Porque Dios tiene una opinión, Dios tiene también un propósito con eso. Entonces, nosotros, para conocer qué es lo que debemos hacer, tenemos que prestarle atención a las otras luces que siguen. ¿Sí? Por ejemplo, la segunda luz es la paz en el corazón. Los sentimientos son utilizados por Dios para nuestra bendición. Amén. Acá está hablando de la paz. La paz, este sentir de seguridad, de tranquilidad en el corazón, también es uno de los indicadores de la voluntad de Dios, ¿sí? Porque Él nos lleva a través de ella a hacer o no hacer algunas cosas, ¿sí? Cuando vos tenés paz, estás seguro y haces. Cuando vos no tenés paz, no te sentís seguro y te quedás quieto, ¿sí o no? ¿Ven cómo Dios utiliza este sentimiento para movernos hacia un lado o hacia otro? ¿Sí? Isaías, fíjate lo que dice Isaías 26:3, de lo que Dios hace con este sentir. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto nos indica que las personas que perseveran y confían en Dios, perseveran en su pensamiento, tienen a Dios en cuenta en la vida, en lo que hacen. No es que Dios está allá y yo acá y yo hago lo que quiero. No es que a Dios lo tengo en cuenta solamente el día domingo, cuando voy a la iglesia. No. O todos los días, pero cuando hago el devocional. Después cuando voy por la vida hago lo que quiero. No, aquella persona que constantemente tiene en cuenta a Dios en su mente, en su corazón, ¿sí? Confía en el Señor. Es una persona que al momento de decidir algo, si es la voluntad específica de Dios, va a sentir paz. Y si no es la voluntad de Dios, va a sentir intranquilidad. ¿Sí? Porque está lleno del Espíritu. El apóstol Pablo en una oportunidad cuenta, en una de las cartas, por ejemplo en 2 Corintios 2, nos cuenta de que en realidad él quería ir a una ciudad a predicar el Evangelio, pero no sentía paz en su corazón. Entonces no fue, y fue a otra. Sin duda que era la voluntad de Dios que vaya a esa otra y no a esta. ¿Sí? Porque Dios pone paz o intranquilidad en nuestros corazones. Por eso, la paz en el corazón es una luz importante para que nosotros podamos considerar si queremos conocer la voluntad específica de Dios. Pero, decid conmigo, pero, hay que tener cuidado. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque los sentimientos son traicioneros. ¿Sí? Pueden variar. ¿Sí? La paz en el corazón puede variar. Fíjate lo que dice Jeremías 17:9. No hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Es engañoso el corazón. Un día quiere una cosa y otro día a lo mejor quiere otra. Nuestras emociones, nuestros sentimientos son muy fluctuantes. A veces Dios puede estar guiándonos a hacer algo desconocido o algo que nosotros decimos, wow, ¿y esto? No sé. Y nos sentimos medio intranquilos por eso, pero es de Dios. ¿Sí? Pero a veces esa intranquilidad puede ser que es una alerta del Señor para que no hagamos algo. Pero debemos tener cuidado, no es la única luz que vos tenés que tener en cuenta para saber si es la voluntad de Dios. No sigas la filosofía de este tiempo de hacer lo que dicte tu corazón. No. Error. Muy grave. Hacer lo que dicte tu corazón. Si sentís paz y está de acuerdo con la luz anterior que es la de la palabra de Dios, bueno, anda confirmando que es la voluntad de Dios. Pero considera la siguiente.
la de las circunstancias. La tercera luz es la luz de las circunstancias. Ellas también son usadas por Dios para guiarnos en su voluntad específica. Hay un montón de versículos, de ejemplos que han sucedido con las circunstancias. Dios ha demostrado que es su voluntad hacer una cosa u otra. Sí, pero yo quiero compartirte la que está en Génesis 24. Así fue como hoy llegué al pozo y en oración le dije al Señor, el Dios de mi amo Abraham: si de veras vas a hacer que me vaya bien en este viaje, te ruego que ahora que estoy junto al pozo pase esto: que la muchacha que venga por agua y a la que yo le diga, por favor, déjeme usted beber un poco de agua de su cántaro, y que me conteste, beba usted y también sacaré agua para sus camellos. Que sea esta la mujer que tú, Señor, has escogido para el hijo de mi amo. Estos versículos tienen que ver con un servidor de Abraham, el cual había sido enviado a otra tierra a buscarle una hija de su familia, porque esa era la costumbre. En aquel momento se tenían que casar así con parientes, no con gente de otros pueblos, ¿sí? Entonces tenía que ir este siervo de Abraham a buscar una esposa de su familia, pero que vivía en otro lugar, ¿sí? Tenía que ir a buscarle allá. Entonces dice, bueno, pero mujeres debe haber un montón en esa zona. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la mujer para el hijo de mi siervo Abraham? Entonces le pide a Dios que sucedan determinadas cosas. Que la mujer, cuando él le pida agua, le diga, bueno, tome usted, pero no solo usted, sino también voy a sacar para su camello, ¿sí? Y que encima, si vos seguís leyendo, dice, cuando yo le diga cuál es el propósito por el cual estoy, ella y su familia acepten y vengan conmigo. Y todo eso sucedió. Entonces, este sirviente se dio cuenta que esa era la voluntad de Dios, que esa mujer, que era Raquel, ¿sí?, tenía que ser la mujer para el hijo de su amo. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta las circunstancias, porque a veces estamos luchando queremos hacer algo y luchamos y luchamos y luchamos, y no nos damos cuenta que las circunstancias nos están diciendo, no es por ahí. ¿Te habrá pasado alguna vez? ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a evaluar nuestra situación ahí en Capital, nos dimos cuenta que no era muy favorable, ¿sí? Laura estaba embarazada de Candela, ¿sí? Los médicos le habían dicho que tenía que hacer reposo porque estaba de 5 meses, 6, por ahí, tenía contracciones, no podía caminar mucho. Yo tenía que trabajar muchas horas en una fábrica. Encima después éramos pastores en una iglesia que quedaba muy lejos, teníamos que viajar mucho los fines de semana. Era una vida que no era vida. Entonces eso nos intranquilizaba. Valentina era chiquitita, tenía que ir al jardín. Yo volvía y pobre Laura estaba con Valentina chiquitita, embarazada, y me sentía re mal porque me iba a las 6 de la mañana, volvía como a las 6 de la tarde y no la podía llevar al jardín. Era toda una complicación. Era todo muy, muy, muy feo. Y dijimos, esto no creemos que sea la voluntad de Dios. Creo que no estamos viviendo en la voluntad de Dios. Acá pasa algo, ¿sí? Y dijimos, esto no es saludable, vamos a tirar redes en Chivilcoy, y fue la primera opción. No estaba en nuestros planes. Pero me acuerdo que un día ahí en el patiecito, ¿te acordás? En el departamento tenía un patiecito chiquitito. Estábamos ahí y le digo, ¿y si vemos Chivilcoy? No, pero Chivilcoy, no, otra vez retroceder, porque claro, nosotros íbamos de Chivilcoy, volver
estamos retrocediendo, ¿qué es lo que está pasando? No, esto no sé. Bueno, empezamos a orar, ¿sí? Como le decía, la palabra de Dios no nos decía nada sobre eso. Pero bueno, empezamos a orar. La intranquilidad de vivir allá la sentíamos. Y dijimos, ¿pero qué está pasando? Bueno, vamos a tirar currículum en Chivilcoy. Y vamos a ver si las circunstancias nos indican que es por allá. Y me acuerdo que, creo que fue el único que llevé el currículum a Paquetá. Pero Paquetá no existía todavía, no estaba la fábrica en Chivilcoy todavía. Era un proyecto, ya estaba concreto porque estaban tomando currículums para empezar a trabajar acá en Chivilcoy. Y bueno, y se me abrieron puertas ahí. Y entonces dijimos, bueno, entonces serán por acá. ¿Ven qué importante que estén? A ver, dale. Siempre detallista, pero bueno, para que se pueda entender también en medio de esta situación, nos habían ofrecido desde la iglesia madre, que era la iglesia de San Martín, porque nosotros estábamos en San Andrés, la posibilidad para poder ser los pastores en esa obra misionera en ese momento. Así que esa obra era sostenida por hermanos norteamericanos, y bueno, los pastores que estaban ahí encargados en San Martín hablaron con estos hermanos y nos consideraron para que nosotros podamos ser los pastores y podamos ir a radicarnos ahí en San Andrés. Nos ofrecían casa, nos ofrecían un auto, nos pagaban los hermanos norteamericanos con dólares. Entonces era una muy buena posibilidad para que nosotros pudiéramos estar ahí, porque también consideraban la situación que en ese momento se tenía, el tema del viaje, y para que tampoco Matías tenga que estar tanto tiempo afuera y nos pudiéramos dedicar al 100% en la obra. Entonces, teniendo estos dos panoramas del volver acá, el ir allá, era muy tentador también, porque ¿quién te iba a dar casa, auto, y ibas a ser sostenidos por los hermanos norteamericanos en dólares? Pero nosotros tampoco consideramos eso como algo al cual dijimos, bueno, esta es la vía y acá nos vamos a quedar, porque nos presentaron todas las cosas que nosotros queríamos. Después, bueno, seguimos. Es verdad, y antes de eso, ahora que dijiste, me acordé, gracias por el aporte, porque es importante también, que habían venido también propuestas pastorales de Entre Ríos, de Misiones, de iglesias bautistas que había por allá y necesitaban pastores y estaban buscando pastores. Entonces también estaban esas opciones, pero bueno, nosotros orábamos. Pero les decía entonces, es importante ver, considerar esta luz de las circunstancias para conocer la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. Ahora, hago una salvedad en todas las luces, y si querés darle un clic, Jero, a la próxima, debemos saber también que no toda puerta que se abre proviene de Dios. A veces la abrimos nosotros, porque nosotros queremos eso. Señor, quiero hacer tu voluntad, pero yo hago. Cuando la iglesia acá en Chivilcoy estaba buscando pastores y nosotros estábamos acá, y estaba buscando pastores afuera, y cuando de la confederación vino el pastor Avellaneda y dijo, pero ustedes tienen pastor acá. Bueno, uno de los pastores de acá de la ciudad me dice, pero Matías, ¿por qué no le decís a la iglesia que te considere a vos como pastor si vos estás? Le dije, no voy a hacer eso, porque si hago eso no voy a estar tranquilo, no me voy a sentir seguro, porque va a ser una puerta que abro yo. Si el Señor quiere que nosotros seamos pastores en Chivilcoy, que la abra Él. Yo no voy a decirlo. Bueno, y vino este pastor de afuera y dijo, che, ustedes están buscando pastores afuera y los tienen acá. ¿Ven? No todas las puertas que se abren en las circunstancias son de Dios.
A veces la abrimos nosotros, a veces la abren otras personas, a lo mejor con las mejores intenciones, pero son abiertas por otras personas, y otras veces el mismo diablo las abre para que nosotros nos desviemos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos desviemos de su voluntad. Por eso es necesario que esta luz de las circunstancias esté alineada a las otras, a la de la palabra de Dios, a la de la paz en el corazón, pero también esté alineada a la que sigue, y es la luz del consejo espiritual. Esta luz es muy, pero muy, lo resalto, con mayúscula, imprenta mayúscula, negrita, subrayada y con color. Es muy importante para confirmar o no la voluntad de Dios específica para nuestras vidas. ¿Se acuerdan Moisés? Ahí en Éxodo 18, Moisés estaba juzgando a todo el pueblo y se pasaba largas horas, días enteros. Ahí se cansaba él, se cansaba el pueblo era muy numeroso y le traían todos los problemas para que él los resuelva. Y en una oportunidad lo ve el suegro de Moisés y le dice: pero estás loco, Moisés, ¿qué estás haciendo? Te vas a cansar vos, se va a cansar el pueblo, no podés seguir así. ¿Por qué no agarrás y buscás hombres de confianza que tengan sabiduría? ¿Sí? ¿Por qué no buscas personas que te ayuden en esto? Y separá grupos de 1000, de 100 y delegales responsabilidad a ellos para que ellos también hagan la tarea. Y vos vas a estar más descansado y el pueblo también. Y las cosas más complicadas que te la traigan a vos. Y entonces esa la resolvés vos. Pero no podés seguir de esta manera. Y es lo que hizo Moisés. ¿Sí? Es interesante. Léelo después en tu casa, Éxodo 18, 14, versículo 14 en adelante. Es interesante observar que la Biblia dice que Moisés era amigo de Dios. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Moisés era amigo de Dios y que hablaba en persona con Dios. En aquel momento eso era una locura. Hoy en día sabemos que todos los hijos de Dios hablamos con Él directamente, pero en aquel momento Moisés era alguien que hablaba con Dios como un amigo. Sin embargo, vemos que en esta oportunidad necesitó un consejo sabio. Amén. Necesitó un consejo sabio, porque todos lo necesitamos en alguna vez, en alguna oportunidad. Nadie se las sabe todas, nadie. Todos necesitamos de un consejo de otros. Y ahí sí el versículo que habías puesto, Jero, ahí Proverbios 11:14 dice: en la multitud de consejos o de consejeros está la sabiduría. Es interesante, vieron como a mí me gusta hacer, ir comparando otras versiones. Otras versiones dicen: en la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros están los éxitos. En la multitud de consejeros está la seguridad. En la multitud de consejeros está la salud. En la multitud de consejeros está la salvación. Por eso debemos buscar consejo sabio antes de tomar decisiones. Es muy importante. Ahora hay que saber de quién o de quiénes recibir consejos. Porque no todas las personas son buenas consejeras. Hay que saber qué consejo tomar, porque no todos los consejos son buenos. Entonces, ¿de quién debo recibir un consejo sabio para tomar una decisión y confirmar la voluntad específica de Dios para mi vida? Primero, de Dios. Necesitas recibir consejo de Dios. En Él está la sabiduría plena. En Él está la sabiduría verdadera, la perfecta, la que nunca falla. Si te dejas guiar por Dios, te aseguro que te va a ir bien.
Pero decís, bueno, pero a Dios no lo tengo acá, ¿cómo hago para...? Está la palabra, y bueno, y si la palabra no me dice específicamente cómo hago, y bueno, Dios va a poner un sentir en tu corazón, y bueno, lo puso, pero y las circunstancias, y todavía no sé, y bueno, ¿a quién le pido consejo también? A aquellos que conocen a Dios y se relacionan con Él cada día. Para recibir un consejo sabio es el consejo de alguien que conoce a Dios y se relaciona con Él cada día, y lo resalto, se relaciona con Él cada día. Porque conocer, hasta los demonios lo conocen. Esa persona te va a dar un consejo de Dios. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios y te harás sabio. Si en Dios está la sabiduría plena, la verdadera, la que nunca falla, si andás con Dios, vas a ser sabio. Alguien que anda con Dios es sabio y te va a dar un consejo sabio porque viene de Dios. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí?, nosotros tenemos que recibir sabiduría de parte de un consejo de alguien que conoce a Dios. Por eso Moisés escuchó, recibió y obedeció los consejos que le dio su suegro Jetro, que era sacerdote de Dios. Y los comentarios dicen que era conocido como Reuel, que significa el amigo de Dios. O sea, Moisés no recibió consejo de su suegro porque era su suegro. Recibió un consejo de un amigo de Dios. Para terminar, les cuento que nosotros, cuando decidimos también tomar la decisión de salir de Buenos Aires, pedimos una entrevista con el pastor Daniel González. Nosotros no nos congregábamos ahí, pero lo conocíamos y sabíamos que era un varón amigo de Dios, con mucha sabiduría de Dios. Y entonces pedimos una entrevista con él. Dijimos, tenemos que tomar una decisión. La palabra de Dios no nos dice nada, estamos orando. No tenemos paz de seguir quedándonos, pero no sabemos a dónde tenemos que ir. Vamos a pedir un consejo de sabiduría. Y fuimos orientados por Daniel González a decir, ¿por qué no pueden salir de Buenos Aires? ¿Por qué no pueden volver a Chivilcoy? Y entonces fue ahí donde empezamos a tirar redes en Chivilcoy, porque si no, hasta el momento no lo habíamos hecho. ¿Por qué no?, nos dijo. Y ahí fue cuando tomamos la decisión final y todo fue sucediendo conforme a la voluntad de Dios. Todo se fue dando, aunque no fue fácil, ni es fácil, como les decía en uno de los mensajes. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero no es fácil caminar en la voluntad de Dios. Hay que ser valientes. Pudimos ver nosotros, con el correr del tiempo, cómo estamos caminando en la voluntad de Dios. Aunque fue muy costoso, los que conocen bien nuestra historia, el principio fue muy costoso. Y el siguiente también, y hasta hoy también. Pero pudimos ver y pudimos entender, es más, pudimos entender una palabra profética que habíamos recibido antes de irnos a Buenos Aires. ¿Te acordás? Que Pablo Lai, un profeta, había venido acá a Chivilcoy y nosotros todavía no teníamos claridad qué íbamos a hacer de nuestra vida. Y a mí me había dicho, quiero que seas mi siervo y que prediques mi palabra en este lugar. Yo estaba ahí, tocando la guitarrita ahí abajo, porque acá no había lugar en la plataforma. Estaba tocando la guitarrita mientras el profeta ministraba y se acerca y me dice, yo quiero que vos seas mi siervo, que prediques mi palabra en este lugar. Yo no entendí nada. Lo que recibí es confirmación de que Dios quería que haga algo, pero no sabía bien qué era.
Y después ni siquiera tuve en cuenta eso, por eso le dije, cuando me decían, ¿vas a volver a Chivilcoy? No, no está en mis planes. Después de un tiempo de ser pastores acá, dije, se me vino, digo, ¿te acuerdas la palabra que me dio Pablo Lai? Es lo que está sucediendo ahora. Tremendo, ¿no? Por eso te animo, lo que quiero resaltarte, porque me fui un poco, es que para tomar la decisión final, para saber si era la voluntad de Dios o no, nosotros buscamos un consejo espiritual, un consejo de alguien que conoce a Dios. Por eso te animo a que tengas muy en cuenta esta luz de pedir consejos, después de considerar las anteriores, al momento de concluir si la pista de aterrizaje para tu vida es la correcta. Si es la voluntad de Dios, esa idea que tenés, ese pensamiento que está en tu mente o esa decisión que estás por tomar. Fíjate si está conforme a la palabra de Dios. Fíjate si hay paz en tu corazón. Fíjate si las circunstancias, ¿sí?, hacen que sea por ese camino. Y fíjate si el consejo sabio también te indica que debes hacerlo. Que ese pensamiento está bien. Que esa idea en tu mente tiene que seguir siendo trabajada. Y entonces te aseguro que vas a caminar en la voluntad de Dios. Amén.